Muy bien, vamos a pasar al cuarto video de la presente clase. Yo creo que al concluir ya este video ya estaríamos concluyendo la clase. Ha sido bastante larga y además con mucha profundidad los conocimientos y los conceptos que estamos aprendiendo. Por esta semana todavía no va a haber mayores tareas o cosas que hacer. Yo también recién estoy, fíjense, es una semana que son unos días que nos han habilitado la plataforma. Debo expresarles que en la plataforma está todo el contenido ya desarrollado en la clase anterior, y el contenido de la clase de hoy lo voy a subir mañana porque ya es bastante tarde, me he cansado, la verdad, y necesito por lo menos una hora para poder preparar el material y poderles enviar. Pero voy a hacer esto en el transcurso de mañana. Van a tener todo el material que estamos desarrollando en la clase de hoy. Hablamos sobre la matriz involucrados en el proyecto. Entonces, con la análisis de la participación se pretende lograr en primer lugar una visión lo más precisa posible de la realidad social sobre la que el futuro proyecto pretende incidir. Muchas intervenciones de desarrollo fracasan precisamente por haber efectuado un diagnóstico superficial del contexto en el que debe insertarse. Yo sé que algunas veces nos molesta no hablar sobre nuestro propio contexto o de contextos conocidos, pero es la verdad, es decir, no es mentira. Uno puede hacer el mejor proyecto y si alguna persona o un grupo social considera que no es pertinente hacerlo porque afecta a sus intereses, no se hace. Así nomás de simple, no se hace. ¿Sí? Inclusive hay situaciones que hasta se echa fuego, ¿no? a las personas que quieren contradecir. Entonces, se tiende a pensar que los proyectos tienen éxito gracias a nuestras propias capacidades y se subestima el marco en el que se va a actuar. El análisis de la participación pretende establecer quién es quién dentro de un contexto determinado. Esta es una frase bien importante. Dice, se pretende saber quién es quién, quiénes son los afectados, quiénes son los beneficiarios, hasta dónde vamos a llegar. ¿Sí? Normalmente cuando los beneficiarios quieren de todo, ¿no? Inclusive quieren ellos, una vez que se hace el proyecto, ellos quieren administrar el proyecto. Se está haciendo para darles un ejemplo, se está haciendo un proyecto para la fabricación de harina de papa en un lugar que es productor de papa. La gobernación o el municipio o el Estado Nacional han instalado una fábrica, ¿sí?, para producir puré de papa. Ya, de acuerdo, muy bien. Entonces, ahí los productores, o sea, van a entregar su papa y dentro de la planta industrial se va a hacer las transformaciones y se va a convertir en puré. Desde el punto de vista social, los productores van a exigir tener participación en la planta. Y después van a querer un poco más, van a querer ser ya no participación, van a querer administrar la planta. Y después se van a querer apropiar de la planta. Y después la van a vender la planta y después se van a quedar sin planta y después todo el proceso ha concluido y lo que acabo de comentarles, atención, no está tomado de los cabellos ni tampoco tiene sentido jocoso. Varios proyectos que el Estado ha promovido en varios lugares del país ha empezado a funcionar, les han entregado la llave en mano, ha empezado a producir hasta que se ha roto una piecita. Y como no había esa piecita, la han tenido que parar y después han empezado a vender partes de los componentes y los proyectos han desaparecido. Miren, estando de técnico en Pro Bolivia, se presenta un grupo de cafecultores de los yungas. Y ahí me entero que habían habido así como 14 plantas que el Estado, o sea, durante varias décadas, ha ido implementado en los lugares cafetaleros en el norte de los yungas. Pero muchos de estos proyectos, pequeñas plantas beneficiadoras, etcétera, ¿no?, o productoras de café, etcétera, etcétera, en las diferentes etapas y fases,
Les han entregado, la asociación ha empezado a hacer funcionar hasta que se ha roto una pieza, hasta que ha fallado un motor y como nadie conocía el mantenimiento, lo han dejado así, se han ido perdiendo parte y así han concluido varios proyectos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer al pensar, utilizar justamente la metodología del enfoque del marco lógico, es evitar o responsabilizar a las personas que están a cargo de estos equipos, de estos proyectos. O sea, no, muchas personas de manera irresponsable, de manera mafiosa, digamos así, han empezado a extraer partes de los equipos. Y me he encontrado con varios de estas plantas industriales, de los talleres, etcétera, o sea, desmantelados y nadie tiene la responsabilidad de nada. Dicen, él era el presidente, el otro era, él se llevó, etcétera, etcétera, pero definitivamente no hay responsabilidad si eso es malo. En los proyectos tienen que haber responsables y la manera de responsabilizar la ejecución de un proyecto, la ejecución y puesta en marcha de un proyecto es a través de documentos que establezcan con nombre y apellido, ¿no? Y eso facilita muchísimo en el contexto de tiempo a las auditorías. O sea, porque no es nomás de subirse a un puesto en una gobernación, sobre todo en entidades del Estado, sin saber lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, muchas veces ahí viene el problema del fracaso, ¿no? Lo han llevado nomás a mi primo de subgerente técnico de la planta A o la planta B, pero resulta que mi sobrino, o sea, apenas tiene pues un técnico medio en carpintería, y de lo que se está tratando de producir son sustancias químicas para exportación. Entonces, no hay compatibilidad, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos que vamos a elaborar justamente nos dan el marco de referencia para decirle al ministro que quería que le meta a su sobrino, decir, sabe, señor, no puedo meterlo en esta función porque no cumple los requisitos mínimos para llevar adelante. Lo que puedo ofrecer es un trabajo en la carpintería y nada más, punto final, ahí así se acabó. Entonces, pero si no se tiene un documento para hacer este tipo de control, cualquier cosa puede pasar. Y justamente estamos tratando esta temática, sí, porque es necesario que ustedes conozcan estos pormenores, ¿no? Muy bien. También se establece, dice, que la determinación del grupo beneficiario más el análisis técnico es una decisión de tipo político. Y es evidente, esto más es una decisión de tipo político, ¿no? Beneficia a unos y a otros no tanto, ¿no? Y a otros en vez de beneficiarse más bien se entorpece la vida. Los criterios para la selección de beneficiarios son específicos, dice. En cada ocasión y dependen de las prioridades de cada persona o cada institución establezca. Sabido es que las preguntas generales que deben valorarse en cada caso son, estas son las preguntas que tienen que responder. ¿Quién o quiénes se encuentran en situación de mayor necesidad? ¿Sí? Los beneficiarios, los transportistas, ¿quiénes en el grupo que van a ser los beneficiarios? ¿Quiénes o quiénes parecen tener mayores posibilidades de aprovechar los beneficios generados por el proyecto? Son los beneficiarios, ¿no? Directos y los beneficiarios indirectos. ¿Qué conflictos puede suponerse que ocurrirán al apoyar determinados grupos? Es lo que tenemos que ver, porque unos van a ser ¿quiénes no van a estar de acuerdo con la implementación de esa fábrica de puré de papa? Los transportistas. ¿Por qué? Porque van a poder transportar menos papa. Ahí en el lugar donde se va a quedar la papa. Entonces, de alguna manera ellos ya no van a ser en promedio unos 5 viajes por cosecha, y eso significa aproximadamente unos 25,000 bolivianos que no van a poder percibir. Entonces hay que echarle nomás el ojo a ese proyecto y decir que no me conviene, ¿no? Y si es por como soy dirigente del sindicato y además como soy político más y estoy en el actual gobierno, entonces hay que impedir que se haga el proyecto, ¿no? Entonces se actúa políticamente, maliciosamente y no se hacen los proyectos. Y es así, estimadas señoritas y estimados jóvenes, es muy especial el espíritu nacional, sobre todo acá en la parte alta del país. Somos muy envidiosos, ¿sí?
Si no podemos involucrarnos nosotros más en el proyecto, entonces mejor que no se haga, dicen, ¿no? Entonces, así nomás y ese es el espíritu, es el espíritu. El siguiente cuadro se muestra un ejemplo de análisis involucrados para el proyecto Fábrica de Salchichas y Embutidos en Monteagudo, elaborado por el autor para Pro Bolivia. Entonces, este es el resultado que le estoy comentando, pero ya en documento. Entonces, para ver este título voy a llevar un poquito más allá para verlo en forma completa en su pantalla. Ahí está. Me imagino que ustedes ya pueden ver también. Dice, matriz de involucrados en el proyecto Fábrica de Salchichas Embutidos en Monteagudo. ¿Quiénes están involucrados aquí en orden prioritario? Dice el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural Pro Bolivia. ¿Quiénes más? Gobierno Autónomo de Chuquisaca, todos los involucrados, de alguna manera, unos financiando, otros operando. Asociación de Porcinocultores de Monteagudo, son los beneficiarios también. ¿Quiénes más? No, esos son los beneficiarios, los directos involucrados, ¿sí? Y aquí se produjo el error, porque aquí tendríamos que haber preguntado qué pasa con los mañazos. Los mañazos son los matarifes, ¿no? Los matarifes tienen en Monteagudo una tremenda organización, son los que matan y además transportan el producto a Santa Cruz, a Sucre, Potosí, Tarija. Y ellos son los que más se benefician en este momento de la producción de cerdos en Monteagudo. Bien, veamos cómo quedan afectados, qué participación tienen todos estos participantes. Estamos analizando, vamos a dejar ese cuadrito. No quiere alejarse este cuadrito, miren. Y eso me perjudica, ¿no? Porque no puedo explicarles. Veamos acá. Ya sabemos cuáles son los involucrados. 3 involucrados principales aquí. Ha sido la falta de experiencia, no haber concebido de que los matarifes tienen parte del poder, además parte del poder político, porque en ese momento era una asociación que apoyaba al MAS. Y como el MAS dominaba, entonces el proyecto no se hizo, porque no satisfacía los intereses de los mañazos. Entonces acá, involucrados en el proyecto, dice el Ministerio y Pro Bolivia básicamente. ¿Cuáles son los objetivos e intereses? Esta es la forma de presentación del documento, por supuesto, ¿no? De planificación. ¿Qué objetivos e interés tiene Pro Bolivia? Dice, su interés es impulsar la diversificación productiva y la generación de valor agregado, fomentar la producción en las pequeñas y medianas empresas productivas. Esos son los objetivos de Pro Bolivia. ¿Cuáles son los problemas que percibe Pro Bolivia? Los intermediarios comercializadores de carne de cerdo llevan la mejor parte de las ganancias, incluso determinando precios en el mercado. Eso es lo que ha percibido Pro Bolivia con los intermediarios comercializadores de carne de cerdo, los mañazos, ¿cierto? Que se llevan la mayor parte de las ganancias porque ellos compran la carne, por decirse, a 10 bolivianos y la venden en 18. Ahí bueno, sus costos más 2 ganan 6, ¿no? ¿Cuánto ganan los porcinocultores? Si no me equivoco, por kilo llegan a ganar 1 o 2 bolivianos nada más. Entonces, ¿quién se lleva la mayor parte de la riqueza? Los comercializadores. Muy bien. ¿Cuáles son los recursos, mandatos y limitaciones de Pro Bolivia, sí, en este proyecto? Dice, que aquí tiene los recursos, capacidad de elaboración y ejecución de proyectos de inversión productiva. La legislación de apoyo al desarrollo productivo del Estado Plurinacional de Bolivia, artículo 306 de la Constitución Política del Estado. Plan de Desarrollo Productivo para la Economía Plural, Decreto Supremo 29.232. Plan Nacional de Desarrollo, Bolivia digna, soberana y productiva y democrática para vivir bien. Y lineamientos estratégicos. Entonces, estos son los mandatos que tienen, que la ley le soporta a Pro Bolivia para meterse en este tipo de proyectos. ¿Qué interés tiene Pro Bolivia en el proyecto? Contribuir al fortalecimiento de la cadena productiva cárnica. ¿Y cuáles son los conflictos o alianzas? Apoyar a la implementación de proyectos productivos a gobernaciones y municipios. Se va a hacer una alianza con la gobernación de Chuquisaca y con el municipio de Monteagudo para este proyecto.
Ahí tenemos al gobierno municipal autónomo de Chuquisaca, porque ellos van a ser los que iban a financiar este proyecto con los dineros de Huacaya. ¿Cuáles son los objetivos? Impulsar el desarrollo productivo del departamento y potenciar la cadena productiva de la carne, dice, ¿no? Estos son sus objetivos del gobierno autónomo de Chuquisaca: impulsar el desarrollo productivo del departamento y potenciar la cadena productiva de la carne. ¿Cuáles son los problemas percibidos? La gobernación de Chuquisaca no cuenta con los suficientes técnicos para la elaboración de estudios TESA, y eso es verdad. No tenía la gobernación de Chuquisaca, ¿sí? Claro, no tenía porque, bueno, si bien tenían algunos técnicos, la mayoría de las personas, o sea, de la cúpula, ¿cierto? Normalmente eran de extracción campesina, ¿no? Entonces, claro, la producción de papa, de tomate, hortalizas, etcétera, fruticultura, etcétera, yo creo que especialistas, pero como se trataba ya de una fábrica, entonces ya hacen aguas, ¿no? No tienen las capacidades necesarias para poder llevar adelante este tipo de emprendimientos. Entonces, por eso no cuenta con suficientes técnicos para la elaboración de estudios TESA. Bien, ¿cuáles son los recursos, mandatos y limitaciones? Igualmente, legislación de apoyo al desarrollo productivo del Estado Plurinacional de Bolivia, el artículo 306, Plan Nacional de Desarrollo, Bolivia Digna, etc. ¿Y cuáles son las limitaciones? No cuentan con recursos humanos capacitados para elaborar el proyecto. Recién se estaban formando, se estaban entrenando personas sobre la elaboración de proyectos de materia técnico-económicos. Miren la importancia que se tiene en el manejo de esta metodología, de la preparación y evaluación de proyectos que tiene el ingeniero. Estamos hablando aquí de una gobernación de Chuquisaca. No tenían, y los pocos que tenían estaban ocupados en elaborar otro tipo de proyectos. ¿Cuál es el interés en el proyecto? Promover el desarrollo del departamento y del complejo cárnico. ¿Cuáles son los conflictos? Se tiene un convenio marco de apoyo internacional en la implementación del plan de desarrollo productivo con Pro Bolivia, ¿sí? Esos eran sus... miren cómo se va. Se me pasó. Las alianzas y conflictos. Esto de acá. Y finalmente, para la Asociación de Porcinocultores de Monteagudo, que son los involucrados en el proyecto, pero en este caso como beneficiarios, ¿no? ¿Cuáles son sus intereses? Obtener mayores precios para la carne de cerdo y tener continuidad en la cría de cerdos. Claro, porque algunas veces el mercado de Santa Cruz se satura y los mañazos ya no llevan carne, ¿no? Y les cobran hasta en 8 pesos, es decir, prácticamente el kilo de carne es al precio de costo, ¿no? Y no obtienen utilidades ni ganancias para la sobrevivencia los porcinocultores. ¿Cuáles son los problemas percibidos a SOPOR, a la Asociación de Porcinos de Monteagudo? Dice inquietud por la propiedad final de toda la infraestructura. Esos son los intereses. Esta asociación tenía la intención de administrar y quedarse con toda la infraestructura. Aquí están algunos recursos, mandatos y limitaciones. Cuentan con terreno apto para la implementación de la fábrica. Los cerdos cabañeros certificados por SENASAC garantizan la producción de calidad. Esas son sus ventajas, ¿no?, de la Asociación de Porcinocultores de Monteagudo. Y lo es que el proyecto estaba hecho para ellos, pero juntamente con la asociación hay pues decenas, por no decir cientos de criadores de cerdos, pero no de cabaña, sino que los tienen en los ríos, donde pueden, ¿no? Luego, interés en el proyecto: tener un comprador seguro a precio estable de sus cerdos, por decir 13 pesos el kilo, pues que les generen por kilo vendido de 3 bolivianos, pero seguro. Y además produzcan y tengan dónde vender, ¿no? Que se instale la planta de producción para dotar de puestos de trabajo asociados. Era el otro elemento que ellos decían: bueno, como va a ser para nosotros, entonces que nuestros hijos entren a trabajar como obreros, ¿no? Conflicto de alianza: el derecho propietario de los terrenos que tiene a SOPOR está en duda.
Tenían un terreno, pero ya empezaron, como ya dijeron, van a empezar a producir. Entonces, entró nomás el bichito de la que ya conocemos y ya les estaban cuestionando, ¿no? Que estos terrenos no eran de ellos, de que pertenecían a otras asociaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Para realizar este tipo de análisis, la GTZ plantea un esquema sencillo en 6 categorías esenciales, que son descripción de los involucrados, objetivos e intereses, problemas percibidos, recursos, mandatos y limitaciones, interés en el proyecto, conflictos y alianzas, tal como se muestra en la matriz que acabamos de ver, ¿sí? Por columnas. Es evidente que un proyecto no es el resultado del trabajo del gabinete, y menos para este paso de la metodología SOP. Situación que significa que para conocer los detalles de la información que se presenta en la matriz, se tuvo que visitar la ciudad de Monteagudo, capital de la provincia Hernán Siles del departamento de Chuquisaca, en varias oportunidades, y sostener reuniones con los involucrados en el proyecto. Pero miren, qué error más grande. Aquí faltaba justamente analizar a los que no les convenía, es decir, a los matarifes. Tal vez si se los hubiese involucrado en este proyecto, tal vez hubiese tenido un poco más de fuerza. Pero había conflictos entre los matarifes y la Asociación de Porcinocultores. Cabe mencionar que al finalizar la preparación del proyecto, apareció un grupo de comercializadores y matarifes de cerdos que se opusieron tenazmente a la ejecución del proyecto por afectar a sus intereses. Y debido a su asociación con el partido de gobierno de entonces, se impidió su ejecución por parte de la gobernación del departamento de Chuquisaca. El analista desconocía ingenuamente de la existencia de este factor de poder que desestabilizó el financiamiento del proyecto. ¿Qué les parece? Entonces hay que tener nomás entonces hay que seguir nomás adelante con este asunto. Bien. Estructuración del árbol de problemas. Miren, estimados estudiantes, hemos trabajado denodadamente hasta este punto. Veré hasta dónde puedo llegar porque me he cansado también. Y ahí vamos a parar. Es que necesito que ustedes también estén frescos para comprender el armado de este método, ¿no? Ya tenemos avanzado más de un 30% y bueno, veremos por lo menos hasta donde termine el tiempo del video. Estructuración del árbol de problemas. Dice, los problemas siempre están relacionados con las personas. Expresado de otra forma, no hay problemas sin personas. Por consiguiente, el análisis situacional es de hecho el análisis de la participación más el análisis de problemas. Eso también es cierto, ¿no? Los involucrados, y les he comentado ahí, como por no involucrarlos a ellos, porque debía haberlos involucrado a los matarifes, ¿no? Pero no sabía pues, la situación ni la existencia de esa asociación. En el análisis de problemas se complementa la indagación efectuada con anterioridad, pero si antes esta se efectuaba en función de los distintos agentes sociales que componen una realidad, ahora se trata de identificar los problemas que afectan a los colectivos inicialmente priorizados y de establecer las relaciones que existen entre estos problemas. De lo que se trata es de elaborar un diagrama de causas y efectos entre los distintos problemas identificados, cuyo diagrama fue propuesto por el ingeniero japonés Kaoru Ishikawa, que ustedes lo conocen, el que inventó el diagrama de la espina de pescado, quien lo utilizó por primera vez en 1952 en la empresa Kawasaki para analizar las cadenas de montaje y que actualmente se ha incluido en los estándares de calidad de las empresas japonesas. De todos modos, hay que recordar que no se trata, al menos no solo de analizar la realidad, sino de establecer las bases de una intervención operativa, y para esto el árbol de problemas resulta una herramienta potente, evidentemente. Fíjense, el árbol de problemas no es nada más que el diagrama de espinas de pescado de Kaoru Ishikawa, solamente que él presenta de izquierda a derecha. Nosotros vamos a presentar de abajo hacia arriba. Las causas van a estar abajo y los efectos van a estar encima, ¿sí? El señor Kaoru Ishikawa nació en 1915, fue el primer autor que intentó destacar las diferencias entre los estilos de administración japoneses y americanos.
principal precursor de la calidad total en el Japón. Es el que ha creado el concepto de calidad total y es el creador del diagrama causa-efecto, también conocido como el diagrama de Pescado o diagrama de Ishikawa. Este diagrama de Ishikawa lo vamos a utilizar muy particularmente en esta metodología, pero de abajo hacia arriba para estructurar el árbol de problemas. ¿De acuerdo? Normalmente, dice, utilizando el método brainstorming o lluvia de ideas, se construye siguiendo una secuencia más o menos similar a la que se detalla. Pero primero veremos en qué consiste la aplicación del método de brainstorming o lluvia de ideas. Es un método que se utiliza utilizando a todas las personas involucradas en el proyecto, normalmente, ¿no? No conviene establecer gran cantidad de personas para poder llevar adelante este método del brainstorming o de la lluvia de ideas. Sin embargo, es necesario que participen todos de los que estamos analizando, de los involucrados, los beneficiarios, los que se van a los directamente beneficiar, los indirectamente beneficiar, aquellas personas que también tienen algunos problemas con el proyecto, que se van a ver afectados, no beneficios, sino afectados, también tienen que estar presentes. Entonces invita con anticipación, tiene que haber un moderador para llevar adelante este evento. Normalmente son varias personas que trabajan porque hay que repartir tarjetitas, etcétera, y tiene que haber un moderador de tal manera que se presente al inicio de esta reunión, porque es participativa, dinámica este método. Y lo que tenemos que hacer es presentarnos, hablar e indicar qué es lo que se pretende hacer con el proyecto y cuáles son las ideas que tienen ellos con referencia a diferentes puntos que se han de tratar y que se los tiene que analizar de manera diferente. Es decir, un punto que quiere ser analizado, entonces se recibe la opinión de todos. ¿A través de qué? A través de la generación de tarjetitas que están viendo acá. Entonces, un grupo de personas que están atendiendo el desarrollo de esa metodología va a entregar a las personas en sus asientos y les va a pedir que formulen algunas ideas sobre los problemas, sobre la solución que tiene que darse, etcétera, pero de manera que sea participativa y sea fácil de poder comprender a las personas que van a participar. Se les entrega una cartulina y se les entrega un marcadorcito, una lapicera, preferentemente un marcador para que coloquen las ideas, los conceptos que ellos ven. No, atención, por favor, ahí están trabajando más de 20 o 30 cerebros y la forma de que ellos ven los problemas son muy particulares. Nosotros no estamos involucrados pues con detalles así tan inverosímiles que no podemos captar, pero ellos ya desde su punto de vista van a exponer, o sea, los problemas con mayor precisión que nosotros. Una es nuestra óptica como consultores y otra es la óptica del beneficiario o el que está siendo afectado, y tienen derecho a exponer, porque justamente de estas situaciones de que vamos a poder hacer planificación. Es el primer paso para la elaboración del árbol de problemas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que identificarse? Primero, los problemas existentes a través de esta generación de estas cartulinas, y que las personas que están involucradas en este trabajo, o sea, tienen que saber exactamente dónde deben colocar. Bien. Escribir cada problema en una tarjeta, preferentemente con letras mayúsculas. Determinar cuál es, dentro de los problemas identificados, aquel que ocupa un lugar central que permite ordenar en torno a él la mayor parte de la información recopilada. Colocar esa tarjeta en el centro del panel, acá, ¿no? Porque se van a repetir y casi son repetidos, entonces ese problema se los va colocando en el centro. Determinar las causas que provocan el problema.
Es decir, primero se identificó el problema y ya tenemos 1, 2, 3 problemas. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente vuelven a repartir la cartulina y empezamos ahora a preguntar por qué creen que se ha producido el problema que han presentado. Entonces, preguntándose el por qué se produce esa situación considerada indeseable. Se sitúan estas tarjetas en el nivel inmediatamente inferior al problema considerado como focal o central. Aquí están los problemas identificados, 1, 2, 3, y ahora, ¿qué causas van generando esto? Entonces, como ellos están directamente involucrados, entonces ya van indicando, no hay falta de maíz en ciertas épocas del año, no nos compran, los precios son bajos, etcétera, etcétera, y eso se van colocando acá, ¿de acuerdo? Por eso dice, determinar las causas que provocan ese problema, preguntándose el por qué se produce esta situación considerada indeseable. Se sitúan estas tarjetas en el nivel inmediatamente inferior al problema, considerado como focal o central. Entonces el efecto está arriba y las causas están abajo. Por eso estamos hablando del diagrama de Ishikawa, pero de abajo hacia arriba, no de izquierda a derecha. También se pueden hacer así, ¿no? Pero es más fácil utilizar este tipo de metodología. Luego dice, avanzar hacia abajo preguntándose las causas de las causas. Entonces, ¿por qué no hay maíz? Porque hay sequía, porque hay enfermedades, porque vienen comercializadores de Santa Cruz y se llevan toda la producción de maíz, porque pagan mejor, etcétera, ¿no? Bueno, establecer los efectos provocados por el problema central. Situar estas tarjetas en la parte superior del árbol. Aquí arriba se colocan los problemas y poco a poco, según las causas que van considerando que son las causas del problema, se van colocando hacia abajo se las tiene que estructurar lo mejor que se pueda durante este evento, ¿no? Y luego revisar las relaciones causales y dibujarlas en el panel. Es lo que tenemos que hacer al finalizar. Va a ser un trabajo de casi todo un día, no es una cosa muy fácil porque hay que ir identificando poco a poco. Primero, para el problema, ¿cuáles creen ustedes que son las causas que provocan aquello? Entonces, una vez que se colocan estas tarjetitas en el panel, ¿sí? Se van discutiendo, ¿no? Para categorizar cuáles son las causas que han indicado los panelistas, ¿sí? Que determinan el efecto que es el problema. Entonces, vamos haciendo una clasificación, vamos discutiendo, vamos priorizando y vamos colocando, ¿no? Entonces, hay varias intervenciones que dicen que sí, que no, combinan, aumentan, etcétera. Pero de todos modos, en ese afán dialéctico de ir indagando, podemos establecer ya con concreción, con conocimiento de causa y venidas estas opiniones de los especialistas, que son ellos, que es la población afectada o beneficiaria, entonces vamos a tener la idea mucho más clara. Es una forma de poder socializar y además es una forma de poder llegar a establecer exactamente cuál es el problema, cuáles son sus efectos y cuáles son sus causas. Los problemas más típicos, dice, que se suelen encontrar en la elaboración de un árbol de problemas son los siguientes. Primero, dificultad en la identificación de los problemas. Hemos trabajado ya con la técnica de la lluvia de ideas, nos facilita. Dificultad en la valoración de lo que es efectivamente un problema. La técnica anterior nos va a permitir determinar el problema central. Definición de los problemas como falta de soluciones. Esas causas están determinando el problema y como ya tenemos un problema central, entonces los otros son subefectos del problema principal. Dificultades para establecer la causalidad entre los problemas. En ese momento de la ejecución de la técnica brainstorming, que es la lluvia de ideas, se va a hacer todo lo mejor que se pueda con el grupo que está apoyando. Lo que pasa es que después de esta reunión, entonces se van puliendo. Como ya tienen filmaciones, tienen grabaciones, entonces es más fácil ya para los técnicos en un trabajo de gabinete poder organizar de mejor manera posible estos árboles de problemas, porque con esta información es que vamos a armar el árbol
de problemas del proyecto. En cualquier caso, y sin tener una... un momentito, ya pasó. En cualquier caso, y sin tener una solución absoluta, hay que señalar que el árbol debe tender a abrirse en los niveles inferiores. O dicho de otra manera, que cualquier problema es causado por más de una causa. Vamos a ver. Se abre la espina inversa. Es un problema, es Ishikawa nada más, de abajo hacia arriba. En resumen, el árbol de problemas debe ofrecer una visión parcial de la realidad estructurada en torno a los problemas que padece un colectivo o personas concretas, estableciendo las relaciones de causalidad que establecen estos problemas. Evidentemente, estas relaciones constituyen una simplificación de la realidad, pero permiten determinar una jerarquización de los problemas y ofrecen una base para una posible intervención. En el gráfico 4, árbol de problemas, que, es que corresponde a la fábrica de salchicha embutidos de Monteagudo, se observa el resultado de la interpretación de los conceptos analizados límite arriba. Y como podrá notarse, en los cuadros superiores del árbol se encuentran los problemas relacionados con la macroestructura económica a la que el proyecto solo puede contribuir de alguna manera para resolverlos, pero de ninguna manera para resolverlos, los de la macroestructura. Se refiere a esto. Vamos a entrar directamente acá a mostrar que es la última parte que vamos a ver la noche de hoy. Aquí está la estructura del árbol de problemas. Lo que les decía inicialmente en esta parte superior, aquí se encuentran los problemas de la macroestructura y este es el problema central que se ha detectado. Dice, los comercializadores y el mercado de su dominio imponen los precios de la carne de cerdo cabañero a los productores, reduciendo la utilidad hasta el punto de apenas cubrir los costos de producción. Este es el problema central. Después del análisis que se ha realizado así, con un conjunto de personas, esto es lo que se ha obtenido. Y evidentemente, como ustedes verán, aquí los comercializadores en esta reunión de lluvia de ideas, en la aplicación no estuvieron, por eso que seguramente si hubiesen estado, hubiesen dicho nosotros no somos los autores, sino que eso es el camino, porque es muy pésimo, etc. Pero de todos modos, fíjense, esto es lo que se ha hecho, es el principal problema, y fíjense hacia abajo, miren cómo se va extendiendo, y más aún podría extenderse, ¿no? Solamente que por razones de espacio y de tener un problema mucho más simple es de que se ha estructurado de esta manera. Bien, atención por favor. Hasta aquí, esto lo vamos a estudiar en la siguiente clase, cómo hemos estructurado este árbol de problemas. Es que el contenido que todavía tengo para adelante es largo y tengo entendido que evidentemente se han cansado. Nuestra clase es demasiado larga, yo quería dividir esto en un poco más de tiempo, pero no se ha podido, no se puede, ¿no? Por las circunstancias de que ustedes también tienen muchas actividades. Vamos a respetar y vamos a concluir pues en un minutito más la presentación de esta clase, y puedo asegurarles de que esto será enviado a la plataforma Moodle y también acá a este grupo. Bien, a tiempo de expresarles, estamos recién entrando en ritmo, yo también recién estoy entrando en ritmo, entonces hasta aquí hemos hecho un esfuerzo muy grande. Yo les deseo muy buenas noches, quiero que por favor me envíen la palabra presente al correo del grupo para que pueda anotar la asistencia. Son 46 personas que están inscritas y apenas 26 están presentes. Faltan 20 personas todavía. Habrá que informarles de que ya vamos a concluir ya el tercer tema, ¿no? Y lo estoy haciendo con esta velocidad y con este cariño necesario para que ustedes puedan aprender. Evidentemente,